Bueno, muy bien. Entonces, estamos empezando. Ya saben que nuestra gratitud a las logias del Perú, en especial a las dos que nos han ayudado a organizarnos, es pues inmensa. Y hoy vamos a exponer la parte 2 de A dónde vamos, hablando sobre las consideraciones evolutivas del futuro del sistema solar y del universo, incluyendo la problemática del final de la galaxia y del cosmos físico en un futuro supremamente lejano. Obviamente, buscando la manera de incluir la óptica holística de inteligencia espiritual. Veamos entonces el primer gran evento cósmico que irremisiblemente afectará al planeta y a nuestra humanidad, pero como decía el doctor Martín, no a los que estamos pisando el planeta en estos momentos. La extinción del Sol. Como ustedes ya han hojeado o leído las memorias, yo no voy a ser tan acucioso en leer todo el texto, sino lo que sea más resaltante. Entonces, el Sol, cuando se le acaba el combustible de hidrógeno para convertirlo en helio, se vuelve una gigante roja. Gigante porque ya su corona crece y abraza la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, incluso la órbita de la Tierra. Y es una masa que va a achicharrar prácticamente al planeta, a evaporar los mares y todo tipo de vida conocida en el planeta Tierra desaparecería. Esto no se han puesto de acuerdo, pero algunos hablan de inicialmente 5.000 millones de años y hay algunos que dicen que pudiera llegar a más pronto 3.000 millones de años. Y sin embargo, tomando estas dos cifras de referencia y calculando que la expectativa de vida puede promediar 100 años o, en un caso más extenso, 150 años por generación, entonces dividimos prácticamente los 3.000 millones entre 150 años y nos viene dando 20 millones de generaciones. Y si dividimos 5.000 millones entre el promedio de 100 años, nos da un máximo de 50 millones de generaciones. Es un rango entre 20 a 50 millones de generaciones de humanos que tenemos por delante para el planeta Tierra antes que el Sol agote su combustible de hidrógeno y achicharre toda la vida que hay en nuestro planeta. Pero son muchísimas millones de generaciones. Para tener una idea, han pasado apenas 40.000 generaciones de 50 años promedio de Homo sapiens y apenas 2.000 generaciones de hace 10.000 años de humanos llamados sapiens sapiens, con la lectoescritura y la cultura humana. Esto da holgura suficiente para que incluso un humano
con el Simbre completamente bloqueado y subdesarrollado, que puede llegar a ser un candidato a demonio, pueda llegar indefectiblemente a través de sucesivas generaciones de encarnación en este valle de lágrimas a poder perfeccionarse para llegar a la santidad. O sea, hay muchísimo número de millones de generaciones y apenas tenemos pues decenas de miles transcurridos. El estado de perfección intermedia del Simbre humano que hemos llamado la santidad no hace necesario un nuevo ciclo encarnatorio. O sea, el humano que llega a la santidad ya no vuelve a encarnar y formará parte de un nuevo ser superior no encarnable, por decir un ángel o un arcángel o cualquier otra jerarquía que va ascendiendo en la escala de los seres superiores. ¿Por qué dijimos que puede ser un candidato a demonio? Porque es que en realidad los demonios, como hoy en día se puede considerar bajo la demonología que vamos a tratar dentro de unas 3 semanas, pues en realidad son muchos de ellos seres racionales, posiblemente humanos fallecidos, que están totalmente bloqueados en su conciencia y no quieren disolver su ego, que es un ego egoísta, lleno de maldad, y viaja por el más allá tratando de buscar adeptos que piensen como él. Por eso son demonios. Y esto posiblemente fue el origen de muchos de ellos y no de todos, desde que empezó prácticamente la historia de la humanidad. Bueno, esto lo veremos un poco más a fondo en demonología. También hay otros grandes fenómenos cósmicos que afectarán al planeta y a la humanidad. Más allá de la muerte del Sol estaría la colisión de nuestra galaxia, que se llama Vía Láctea, con la galaxia de Andrómeda, que es casi el doble de la Vía Láctea y que está bastante cerca, y que según los movimientos de ambos se calcula que dentro de 4 hasta 20.000 millones de años empezarán la una a tomar contacto con la otra. Pero como en realidad el sistema solar está en un brazo bastante lejos del centro de la Vía Láctea, entonces los cálculos que han hecho dicen que si llega a quedar una sola galaxia de las dos, el sistema solar quedaría todavía más lejos del centro de la galaxia resultante. Pero si no se llega a unificar las dos galaxias, el choque podría más probablemente dejar al Sol lejano a la galaxia que sobreviva, que en este caso puede ser que las dos sobrevivan, entonces el Sol quedaría en la Vía Láctea sobreviviente remanente. Aquí podemos ver en el gráfico este fenómeno en otras 2 galaxias que ya han tomado contacto. Allí hay empezando una colisión de 2 galaxias.
Las estimaciones cosmológicas son menos precisas que los cálculos para la extinción del Sol. Y entonces arrojan incluso la probabilidad que ambos eventos coincidan, siendo más cierta y mortal para la humanidad la extinción del Sol. Y entonces reiteramos que la humanidad dispone de 20 a 50 millones de ciclos encarnatorios para que el más lento de los individuos llegue a perfeccionar su simbre hasta la santidad. Mejor dicho, no podemos quejarnos. La causalidad del universo nos permite llegar a la santidad a todos, y los que no desarrollan de una manera, digamos, normal, pueden demorarse todo lo que quieran porque hay 20 millones o 50 millones de oportunidades y apenas hemos recorrido 40.000. La extinción de la Vía Láctea es otra de los grandes fenómenos. O sea, no colisiona con Andrómeda, o si colisiona y queda el remanente, pues este remanente se extingue. Se ignora cuándo se extinguirá por acción aniquiladora de la función de agujeros negros supermasivos, cuyas siglas son ANSM. Entonces, estos agujeros negros supermasivos en sus giros van concentrando la materia de cada galaxia hacia su centro, y la misma galaxia empieza a encogerse. Por ejemplo, nuestro agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia tiene más de 4 millones la masa del Sol, y se concluye que primero muere el Sol antes que se extinga la Vía Láctea o antes que choque con Andrómeda. Entonces estamos hablando de que ese agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, como lo está en todas las otras galaxias, se encargará de aniquilar toda la materia de la galaxia. Así, en esta foto se puede ver cómo el agujero negro, que ocupa un tamaño relativamente pequeño, contiene una energía y una gravedad pero tan masiva, superior a la de cualquier otro astro en el cosmos. Bueno, entonces se puede ver allí como ejemplo una estrella descascarada, el eco sigue, y entonces al final toda la materia de la estrella terminará devorada por el agujero negro. En nuestra Vía Láctea, que contiene 200.000 millones de estrellas aproximadamente, hay 100 millones de agujeros negros de diversos tamaños, además del agujero supermasivo. En el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro supermasivo que ya hemos hablado. Este agujero negro es 4 millones de veces la masa del Sol y tiene un diámetro de 16.87 veces mayor. Sin embargo, se puede comparar que es muy pequeño comparado a la galaxia M87.
la cual es 6.500 millones de veces, no 4 millones de veces. Y además de tener 6.500 millones de veces la masa del Sol, tiene una distancia muy lejana a la nuestra. Está a 55 millones de años luz de la Tierra. La luz demoraría 55 millones de años en llegar a verlo. O sea, si la vemos al M87, es lo que era hace 55 millones de años. Puede que M87 haya cambiado o hasta haya desaparecido, y lo que seguimos viendo es lo que nos sigue llegando hace 55 millones de años. Entonces, sin embargo, es el agujero negro de 4 millones de la masa del Sol que hay en la Vía Láctea, es capaz de destruir toda la galaxia de la Vía Láctea. Veamos algunas nociones básicas de un agujero negro, asumiendo que la mayoría de ustedes no conocían de un agujero. Las siglas del agujero negro es AN, y en este gráfico podemos ver que el agujero negro se llama así porque es totalmente oscuro. En su centro de fondo lo que existe es la singularidad, y alrededor tiene un círculo que se llama el horizonte de eventos. Ahora, esta visión visto de frente desde arriba se puede ver casi que de perfil acá abajo. Entonces aquí podemos ver el horizonte de eventos, y hay como una especie de cono en donde toda la materia es tragada y totalmente desaparece en este punto que se llama la singularidad. Este punto de singularidad tiene energía infinita y tiene entropía infinita, por lo tanto ya no existe materia. Este punto es el mismo punto que está acá de singularidad. Sin embargo, en el proceso de atracción, cada partícula que se acerca en realidad se subdivide en dos mitades. Una mitad rebota del horizonte de eventos y la otra mitad es atrapada hasta su desintegración, hasta el fondo de la singularidad. Esta partícula que rebota, finalmente el agujero negro al girar se integra a un chorro, una especie de dos chorros, uno en la parte norte y otro en la parte sur del agujero negro. Y este chorro en realidad, al cabo de miles de millones de años, desaparece. El chorro tiene la contraparte de energía que se llama energía positiva, y la otra mitad tiene la contraparte que se llama energía negativa. Entonces, la energía positiva en realidad tiene una vida perecedera, mayor en el espacio-tiempo físico que la energía negativa en cuanto a tiempo, pero finalmente desaparece también. Entonces, esto se llama evaporación del agujero negro. Esto es lo que se llama
básicamente que el agujero negro no deja nada, ni las partículas que atrapa, ni las partículas que rebotan. Entonces, las partículas asociadas a las capturadas quedan libres, generando dos chorros que se llaman la radiación de Hawking, que fue el que las descubrió y las calculó. Estas van en todas sus direcciones, pero su giro tan rápido genera una concentración en los polos de giro, formando un haz de emisión vertical de dos conos, denominado ya el agujero con sus dos haces. ¿Dónde? Se llama black. ¿Dónde está? Entonces aquí podemos ver la foto del agujero negro, que es oscuro, los dos haces de partículas positivas que se van a evaporar, y el resto de la materia gira en espiral concéntricamente hacia el horizonte de eventos para hacer lo que ya hemos dicho, que una mitad rebota y la otra mitad entra. Bueno, los agujeros negros pueden llegar a ser supermasivos, observados gracias a la materia atraída que orbita a su alrededor, como es lo que se ve acá, antes de ser absorbida y colapsada esta materia. Hay fotos de agujeros negros supermasivos hechos por el telescopio Hubble en el año 98. Hoy en día ya Hubble cumplió su vida útil y ya ha sido reemplazada, entre otros, por el James Webb, que en el año 24 ha tomado fotos todavía más nítidas de agujeros negros supermasivos. Esto hace que los agujeros negros, que fueron propuestas teóricas desde la época de Einstein e incluso estudiadas matemáticamente por Hawking, con las fotos tomadas por Hubble y por James Webb, se pudieron volver una realidad. O sea, los agujeros negros existen, no son ficticios, ni tampoco son propuestas teóricas solamente. Entonces, este telescopio Webb descubre que hay agujeros negros bebés que se pronostican que serán supermasivos y que se están en formación en lugares muy lejanos del universo. 4 astrónomos cientificistas, cientificista quiere decir que trabajan teóricamente la ciencia para defender a la ciencia misma, no están enfocados en conocer la verdad absoluta, sino en defender a la ciencia en lo que ya ha podido la ciencia encontrar. Entonces, estos astrónomos creían que la presencia de un agujero negro supermasivo podría ser reemplazada por una presunta estrella negra, propuesta que nunca pudo ser observada, cuyo objetivo era eliminar la existencia de la singularidad, porque la singularidad contiene parámetros infinitos, y para ellos algo que contiene parámetros infinitos ya no es físico, y como ellos son físicos, querían acabar con la singularidad, como lo ha querido acabar el mismo Stephen Hawking.
Entonces, el agujero negro en el centro no es visible. Hay un disco de gas y de polvo cósmico en su alrededor. Es así de tenue las primeras imágenes del telescopio Hubble, pero aquí podríamos ver algo ya mucho más nítido de el James Webb. Muy bien, espero que pues podamos entender esta explicación. El agujero negro de la Vía Láctea es 3.8 millones la masa del Sol. Se habla de 4 millones. Su esfera de influencia es de 333.000 kilómetros de diámetro. Había una propuesta de Stephen Hawking en los años 80 que sus cálculos le daban de que los agujeros negros se volvían blancos al cabo de cierto tiempo. Mejor dicho, que no acababan por desintegrar la materia de una manera total. Esto revolucionó para agasajo de los cientificistas y creyendo que entonces nunca se podía creer en una singularidad como umbral al más allá. En el año 88, Hawking dijo que los agujeros negros se vuelven blancos. Sin embargo, esto fue desvirtuado en el año 93 por el señor Susskind, profesor principal de Stanford, quien sostiene, aquí vemos a Hawking, físico teórico de Oxford y de Cambridge, pregrado en Oxford y doctorado en Cambridge, físico en Oxford y cosmólogo en Cambridge. Padeció de esclerosis lateral amiotrófica desde joven y se murió prácticamente con esa enfermedad a cuestas. Y este otro señor es Leonard Susskind, su contradictor, quien sostiene el agujero negro preserva su pasado y no necesariamente rehace para volverse plano, porque cada observador y inteligencia espiritual dice el observador puede que sea el mismo Dios. Al ocupar un espacio-tiempo diferente, obviamente Dios, el espacio-tiempo de Él es infinito. Entonces tiene una observación diferente para la misma región del espacio-tiempo. Entonces la interpretación es que Dios decide si en la singularidad sus leyes continúan. Y si no hay leyes, no hay cálculos posibles. Hawking había asumido que habían leyes, entonces hizo cálculos basados en las leyes que él conoce y según sus cálculos los agujeros negros se volvían blancos. En cambio, este señor dice que llegado a la singularidad, el observador que está en esa región ya es el que decida si las leyes existen o no existen. Entonces, esta observación que fue hecha en el 93 puso a cavilar a Hawking. Tardó casi que 9 años a 11 años hasta que en el año 2004 el mismo Hawking declaró que los agujeros negros preservan definitivamente su estado al no poder reorganizar la desinformación de la materia. La información actual de la materia se llama bits cuánticos
y que por su teoría de aleatoriedad, que se llama en inglés randomness, ya colapsaría gravitatoriamente en él. O sea, en otras palabras, Hawking mismo le dio la razón a su contradictor, pero tardó 11 años en poder decir que los agujeros negros definitivamente preservan su estado y nunca se volverán blancos. Entonces, esta alegoría en donde hay agujeros negros y agujeros blancos es simplemente una alegoría de ficción. Lo que equivale a que el escenario dentro del agujero negro es la singularidad. Y las leyes físicas ya no se cumplen en la singularidad. Y que para eso depende la voluntad de la mente genitiva del creador receptor universal, que ustedes en su mayoría llaman el arquitecto divino. Entonces, este agujero negro valida la singularidad como el umbral del creador receptor universal. Y obviamente la otra forma de expresión es la teoría del todo, en donde las 4 grandes fuerzas a nivel de baja energía van uniéndose de a 2 en 2 hasta finalmente en los agujeros negros supermasivos van de aquí hasta el infinito. En otras palabras, de 10 a la 19 cero de miles de millones de electrones voltios se llega a la singularidad, que ya es de fuerza infinita. Entonces, esta es la escala de acá abajo de los miles de millones de electrones voltios. Muy bien. El efecto causal de los agujeros negros supermasivos dice que creciendo su energía de 10 a la 15 a 10 a la 19 miles de millones, al evaporarse, este haz vertical de energía positiva de la contraparte se evapora. Hace posible la nada material de las partículas fundamentales que tienen entropía infinita, llevándolas de regreso al escenario tódico de la singularidad. O sea, algo de entropía infinita ya no es físico, la singularidad ya no es física. Incluso la confirmación de que los agujeros negros se evaporan, sale un artículo en Scientific American en septiembre 23. O sea que esta teoría de la evaporación es algo relativamente reciente, porque recordémonos que Hawking en realidad muere mucho antes de esta fecha. Tiene que haberse muerto en el año 16 o algo así de este siglo. Muy bien. Mientras tanto, sus mentes cuánticas y sus periespíritus cesan su razón de ser, se refiere a la materia, y sus EBCs de la materia desconfiguran su programación para que sus ladrillos, o sea, sus elementos más chirringuiticos llamados purones, vuelvan de regreso a la mente genitiva del Creador universal o Dios. Conclusión: toda la materia vuelve entrópicamente al seno de Dios. Paralela y simultáneamente, el cimbre espiritual
monitor de los seres racionales, crece en perfección para alcanzar metaentrópicamente, porque metaentrópicamente es la contraparte espiritual de la entrópicamente. O sea, la entropía es para la materia física y la metaentropía para el simbre espiritual. Entonces, así es como el simbre alcanza la perfección total y puede alcanzar el seno del creador receptor, que es la singularidad infinita. Bueno, entonces vamos a ver que hay un cuerpo todavía más grande que tiene rizos de ondas de sonido y que contiene galaxias en fusión y que 100.000 años luz tendría este tamaño en esta escala gráfica, y que contiene además una galaxia central. Nos estamos refiriendo a la anatomía de un cúmulo galáctico, que es un grupo de galaxias. Es la más grande formación de materia luminosa en el cosmos y llega a reunir miles de galaxias rodeadas de un bullente gas caliente como colmena de abejas. Por atracción gravitatoria se mantienen sin dispersarse, y en su centro termina por ubicarse una galaxia gigante, una galaxia central, cuyo agujero negro procesará los eventos más violentos de aniquilación de toda esta materia que está alrededor del cúmulo galáctico. Entonces sabemos que hay galaxias que tienen de 100 hasta 300.000 millones de estrellas, pero estas galaxias se agrupan en un cúmulo galáctico y hay posiblemente millones de cúmulos galácticos en todo el cosmos, distanciándose cada vez más porque hay una expansión del espacio mismo causado por lo que hoy en día se conoce como energía oscura, que expande el espacio. No solamente distancia en el mismo espacio la materia, sino que el espacio mismo se expande. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Hawking sobre la expansión que terminó promoviendo él la energía oscura? Obviamente, la energía oscura fue una propuesta como resultado de lo que dijo Hawking, pero no es la propuesta de Hawking. Él dijo, sabemos que el universo se está expandiendo. También dijo, cuando sumamos toda esta materia oscura, solo obtenemos una décima parte de la densidad necesaria para detener la expansión. Es decir, que incluyendo los neutrinos se llegaría a las 4/9 partes de lo necesario para que haya un Big Crunch, o sea, una gran implosión. Con esto está diciendo que la probabilidad teórica de una gran implosión no es totalmente aceptable. Como la densidad media es menor que el valor crítico de la expansión se refiere, no habrá suficiente fuerza gravitatoria para detener la expansión. Entonces él concluye, el universo seguirá expandiéndose para siempre. Y así es como en realidad se puede graficar de una manera, pues, digamos que representativa, que desde el Big Bang se ha venido expandiendo la materia hasta que se crearon las diferentes galaxias y estrellas
y dentro de esto se llega al momento presente, en donde esta escala tendría aproximadamente 15.000 millones de años. Ahora estamos acá en 13.780 millones. Es el presente, pero se seguirá expandiendo todo el universo. Sabe Dios hasta cuándo y dónde. Así, los agujeros negros evaporarán las galaxias. Y hay una teoría que se llama el gran congelamiento, que acabará aniquilando la materia remanente que hay entre una galaxia y otra, cuando el progresivo enfriamiento llegue a el cero absoluto, que contiene entropía cero en la materia remanente. O sea que esta materia remanente termina desapareciendo por entropía cero. Ya que hay dos maneras de desaparecer la materia: o con un agujero negro supermasivo de entropía infinita, o con un total enfriamiento al cero absoluto de entropía cero. Mejor dicho, se cumplen principios de que los extremos se unen. El cero absoluto y el infinito en realidad no tienen representación, corresponden a la nada absoluta. Dado que la expansión del universo se está acelerando, que es la conclusión de todo esto que dijo Hawking, el señor Turner en el año 98 propuso la energía oscura que expande el espacio. O sea, no solamente se expande la distancia entre un cúmulo y otro, sino que el mismo espacio se está expandiendo. Esto en realidad fue toda una revolución en la revista Ciencia, pues ya hace 25 años. Bueno, entonces hablemos de otros temas, de grandes fenómenos del cosmos que podrían afectar. Primero, la extinción de todas las galaxias por parte de sus agujeros negros supermasivos sucedería dentro de 30 a 100.000 millones de años, ya que la tesis predominante es que toda galaxia tiene un agujero negro supermasivo que acabaría contrayéndola y absorbiendo todo astro observable y toda materia oscura, reduciendo progresivamente la disponibilidad de gases y de polvo interestelar para nuevas estrellas. De esta manera podríamos ver cómo se van extinguiendo los cúmulos galácticos y sus respectivas galaxias, y lo que va a quedar aquí es un espacio lleno de polvo intergaláctico que tiene diferentes grados de densidad, pero que en promedio estamos hablando de 3 a 5 átomos por kilómetro cúbico. Imagínense, un átomo en realidad ocupa menos de 1 millonésima de metro y hay hasta 5 átomos en 1 kilómetro cúbico. Esto sería el promedio de los gases intergalácticos. Lo único que le queda es flotar en el espacio que se va expandiendo hasta llegar al cero absoluto por la teoría del gran congelamiento, que en inglés se llama Big Freeze. Entonces, la extinción de todos los gases y polvo cósmico intergaláctico se haría al desaparecer las galaxias como tal.
El residuo interestelar, principalmente de hidrógeno y de helio, quedaría en suspensión, cientificistamente expandiéndose por toda la eternidad. Pero, por ley inexorable de la entropía, llegarán al cese total de la infovibración mental cuántica, pasando por los estados predichos por la mecánica cuántica, que es función de onda unificada, para llegar al colapso de la onda, que es el cero absoluto, donde por principio hermético previsto asintóticamente en el cilindro de Tiller-Tam, porque Tiller hizo el gráfico plano y Tam lo que volvió este gráfico plano lo volvió en un cilindro, y alcanzarán el escenario de la singularidad. Recuerden el cilindro, este es el cilindro hecho por Tiller, pero perfeccionado por Tam. Tiller lo hizo en un plano de 2 dimensiones y Tam lo que hizo fue darle forma de 3 dimensiones de un cilindro que permite explicar mucho mejor las cosas del universo. Entonces, este es el cilindro. El otro tema es la extinción de la misma energía oscura. Aunque aún se sabe muy poco de ella, desde el año 24 hay investigaciones en curso basadas en nuevas observaciones telescópicas por radiointerferometría para determinar si esta teoría, que fue dada en el año 98, es o no es necesaria. En todo caso, la expansión del universo con o sin energía oscura también desaparecería al llegar al cero absoluto de entropía cero. Muy bien, entonces veamos esta gráfica que ya la hemos presentado antes, simplemente para recordar. La energía oscura se estima en el 71,5% de todo el universo. Hay algunos que hablan de 68, otros que hablan de 80%, pero tomemos un promedio, 71.5. Y lo que queda es materia, pero esta materia en su gran parte, o sea el 24%, no refleja la luz electromagnética, solamente la gravedad, y se llama materia oscura. Y los gases, que son básicamente hidrógeno, helio, un poco de berilio, un poco de deuterio, esto en realidad ocupan el 4% del universo visible, mejor dicho, el 4% de todo el universo, siendo visible 4 más medio por ciento. Y este medio por ciento es lo que nosotros creemos que es todo el universo, que está dado por estrellas, planetas, lunas, asteroides, cometas. Entonces, esto es apenas el medio por ciento que refleja la luz electromagnética, y tenuemente se refleja la luz electromagnética en los gases de hidrógeno y de helio. El resto es oscuro, pero la materia, que está compuesta de neutrinos y de agujeros negros, todo esto es sujeto a la influencia de la gravedad. Hay otra serie de propuestas de partículas muy extrañas que no quiero
pues en realidad mencionar porque nos confundiríamos, pero hay estudios de partículas, además de neutrinos y agujeros negros, que forman parte de la materia oscura. De la energía oscura se sabe muy poco. Se propone una partícula que es flexible y le han llamado camaleón, así como la propuesta de la materia subatómica es hecha por protones, neutrones, electrones, y dentro de los protones la partícula más pequeña es el quark. Entonces la partícula más pequeña de la energía es el camaleón. Pero en realidad no quiero aburrirlos, hay muchas propuestas, pero no hay nada seriamente concluyente. Entonces, si el universo hubiera tenido más energía oscura que la que tiene, no tendría macroestructuras que unen los cúmulos galácticos. Sería un universo sin forma. Pero como ya los telescopios han podido comprobar que existen los cúmulos galácticos, entonces ayuda a entender que la energía oscura tiene ciertos límites y de allí parten sus estudios. Esta cantidad exacta permitió por causalidad creadora la formación temprana de galaxias, de estrellas y planetas, lo que pone en evidencia la perfección con que fue concebida su creación por parte del Creador universal. Entonces, vista telescópica lejana del universo, que hoy en día con los telescopios más buenos que hay, como el James Webb, que está en el espacio, y ahora también hay uno nuevo en Chile, que también está dando pues nuevas fotografías, pero que se integran en más de 150 pedacitos que se van tomando. Entonces, esta vista telescópica cercana del universo, apreciando los macrofilamentos intercúmulos, estos macrofilamentos que van uniendo un cúmulo con otro cúmulo, y los cúmulos serían estos puntos que se pueden ver más claritos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las teorías que se han propuesto para el final del cosmos? Primero, la gran explosión tiene una expansión que llega a su límite y empieza una contracción que termina en una implosión. Esta en realidad no es posible porque en realidad la densidad de la materia no permite que la expansión se vuelva contracción. En cambio, fue una propuesta teórica que no prosperó. El Big Crunch requiere una relación de 9 veces materia oscura que materia luminosa. Y esta relación es solo 5.33, por lo que esta teoría no es probable. Viene la teoría del gran rebote, basada en que una vez que haya implosión, la implosión se vuelve explosión y nace otra vez el universo. Y así viene el nombre, la teoría del gran rebote, o sea, en inglés Big Bounce. Requiere que las leyes físicas continúen, cosa que ya hemos visto por lo que dijo Susskind y la aceptó Hawking, no es posible. Y no es posible un Big Crunch tampoco. Entonces se hace doblemente improbable esta teoría. También
pues ya hemos visto que es totalmente descartado que el agujero negro se vuelva agujero blanco y devuelva toda la materia que pudo haber destruido. Esto se llama mini rebotes. Se basa en que los agujeros negros se vuelven blancos, desmentido por el propio autor Hawking, como resultado de la observación de Susskind. La expansión indefinida, entonces, es una teoría que recobró vigencia en el año 98 con la energía oscura. En este año se esperan nuevas observaciones telescópicas que ya pues están siendo analizadas para saber si dan o no dan pie a que la expansión sea por causa de energía oscura. Y entonces esta expansión es que después del Big Bang el universo sigue y sigue y sigue expandiéndose ahora por causa del espacio que crece. No hay consenso sobre el valor definitivo del coeficiente de expansión. El primero que lo hizo fue Hubble en el año 26 del siglo pasado. Se confirmó el pronóstico que los agujeros negros supermasivos acabarán con todos los astros en cada galaxia. Solo quedaría el polvo y los gases residuales, posiblemente a razón de 3 a 5 átomos por kilómetro cúbico, sujetos a un gradual enfriamiento y colapso al llegar al cero absoluto de entropía cero. Entonces, hay otro señor que se le ocurrió a raíz de la energía oscura que expandía el universo, hablar de que el final del universo se podría predecir en colisiones entre galaxias que dominan el futuro menos lejano, y se propuso 4 alternativas para el destino final, tomando en cuenta la energía oscura, que es a partir de en 20.000 millones de años la Vía Láctea colisionará con la galaxia Andrómeda. Y la alternativa A es que la aceleración termina y la expansión se vuelve eterna. Esto en 10.000 millones de años las estrellas todas se apagarían. La alternativa B dice que la aceleración continúa. En 30.000 millones de años la aceleración del universo hace inaccesible a la vista otras galaxias y toda evidencia del Big Bang se pierde. La alternativa C dice que la aceleración se intensifica y que en 50.000 millones de años la energía oscura desgarra todas las estrellas de los supercúmulos y los reduce a simplemente átomos sueltos. Y la teoría D dice que la aceleración cambia a una rápida desaceleración y colapso. Esto en 30.000 millones de años. Se calcula este señor que propuso estas 4 teorías que el universo implosiona y tal vez un nuevo Big Bang continúa un eterno reciclaje. Obviamente esto ya lo descartamos y sin embargo él insiste que habría un nuevo ciclo. Bueno, estas 4 propuestas no soportan críticamente sino lo que hemos dicho.
que al final los grandes agujeros acaban con la materia luminosa, quedan los gases intergalácticos y el gran enfriamiento. Y esta última no tiene asidero porque el Big Crunch no puede suceder. Entonces, esta alternativa D es la más deseada por los cientificistas y es la menos posible por déficit de materia oscura. Las otras tres alternativas, A, B y C, dependen también de la extinción de las galaxias por agujeros negros, pero no tomados en cuenta por el autor de estas alternativas. O sea, él no habla de agujeros negros en estas alternativas, pero todas tres conducen a que toda materia residual, independiente del tiempo requerido, terminarán enfriándose, pasando por el estado del condensado Bose-Einstein hasta llegar al cero absoluto, que por definición hará colapsar a toda la materia residual hacia la singularidad, que es el escenario de la desaparición total de la materia y de la irreversible pérdida entrópica de su información, como lo admitió el mismo Hawking. Bueno, estas teorías son adicionales, todas basadas en la energía oscura, sin tomar en cuenta agujeros negros supermasivos. Y hablemos de cuáles de estas teorías son de ciencia ficción. Es bueno identificarlas claramente, porque hoy en día los canales de Cosmos y de otros que hablan de posibles grandes aventuras en el cosmos, todas basadas en ciencia ficción para el deleite de los aficionados, ponen a hablar algunos pseudocientíficos y otros cientificistas que comercialmente se prestan, pero entonces debemos de tener pues una alerta para identificarlos. Por ejemplo, universos paralelos y multiversos, conectables por agujeros negros y de gusanos. Esto lo desmintió el mismo Hawking y fue revivido en el 2010 por él mismo, esperanzado en que la teoría M lo iba a hacer. De Edward Witten, la teoría M, que ha sido intrascendente, pero además sigue siendo reduccionista. Entonces, hablemos del agujero negro, del agujero de gusano. Es muy improbable, esto se le ocurrió algún día a Einstein como una quijotada, pero se volvió esto como una posibilidad grandísima de existencia. Es que un agujero negro, el azul, se pudiera juntar con un agujero negro, el rojo, en su vértice, y en lugar de la singularidad lo que crearía sería un túnel. Este túnel se llamó, o lo llamó él, agujero de gusano. Y entonces los de ciencia ficción y los físicos teóricos han hecho 30,000 historias respecto a que con esto se adelanta o se atrasa el tiempo, y podemos pasar de un tiempo de un agujero negro a otro tiempo de otro agujero negro y regresar. Bueno, Hawking dijo, los universos paralelos
solo pueden existir en el campo de la ciencia ficción, y esperaba que la hipotética teoría M de Edward Witten permitiera creer en un multiverso de reciclaje automático de universos, pero desgraciadamente no hay prueba alguna de que eso sea cierto. Entonces, este multiverso que creaba la teoría M, pues en realidad queda descartada también y pasa a ser parte de la ciencia ficción. ¿Qué es entonces aceptable para el final del cosmos? Solamente dos teorías. La primera, que en cada galaxia hay probablemente un agujero negro supermasivo que al final contrae la galaxia entera y la destruye, absorbiendo la materia y volviéndola una singularidad. Entonces, así es como el supermasivo de cada galaxia termina absorbiendo la galaxia en sí. Esto se llama mini crunches, mini explosiones de agujeros negros supermasivos en el centro de cada galaxia, al final de su periodo terminal como quasar, que gira a 6.000 kilómetros por segundo. Aniquilará toda la materia de la galaxia, que a su vez se contrae y desaparece. La entropía en el final de cada agujero negro es infinita y su valor es coherente con las asíntotas del cilindro Tillertown, que es el cilindro que vemos acá abajo, que ya ustedes conocen. Entonces, la otra teoría que es sostenible es que gases y partículas residuales intra e intergalácticos terminan expandiéndose y enfriándose. Y así todos estos punticos son parte de los gases intergalácticos y intercúmulos. Y esto entra en la teoría llamada Big Freeze, que queda por conocer más de la expansión del espacio por la energía oscura. Pero esta misma y la materia extra e intragaláctica por entropía continuará enfriándose hasta desaparecer al llegar a la entropía cero en la singularidad del cero absoluto de temperatura, que equivale a la singularidad infinita asintótica del cilindro Tillertown precedido por el condensado Bose-Einstein y por la función de onda unificada de las mentes cuánticas. Entonces, este cilindro habla de las asíntotas infinitas en este punto para la materia y infinitas en este otro punto para los simbres que se perfeccionan. Muy bien, ¿qué podemos hablar como resumen? Que en el siglo presente la ciencia cosmológica predice que por la insuficiente densidad de la materia oscura, no acabaremos en un Big Crunch, o sea, en una gran implosión. Pero la materia de todos los cúmulos de galaxias, incluyendo la nuestra, acabarán aniquilándose en su respectivo agujero negro supermasivo dominante, situado en el centro de cada galaxia. Esto es lo que ya se puede decir que es lo más probable. El agujero negro supermasivo
opera creciendo su energía de miles de millones hasta convertirse a energía tódica, que aniquila todas las partículas fundamentales de entropía infinita, coherente con el valor asintótico del cilindro Tillertam. Toda la materia vuelve entrópicamente al seno del receptor universal. Esto no sucederá antes de una decena de miles de millones de años, tiempo más que suficiente para que la evolución del hombre se perfeccione hasta la santidad dentro del planeta o reencarnando en cualquier exoplaneta. Luego pasaremos a ser parte de nuevos seres superiores. Cuando lleguemos a la santidad, pasamos a ser parte de nuevos seres superiores y nos tocará algún rol de administración de las leyes dadas por Dios para crecer y ser perfectos algún día, y al llegar a ser perfectos seremos parte del receptor universal. Entonces, en el camino los seres superiores se vuelven guías espirituales y se cumple lo que decía en la Biblia y en lo que decía Jesús de Nazaret: para que todos seamos una sola cosa, oh Padre, tú en mí y yo en ti, y ellos todos en nosotros, una sola cosa. Entonces, toda la materia al final termina en el receptor universal, en una sola cosa, todos con el Padre. Porque todas las cosas vienen de Dios y fueron hechas por Él y para Él, lo dice la Biblia en otro capítulo. Bueno, para terminar, algunos pensamientos relativos al tema de hoy. Jalil Gibran dice: el tesoro de nuestras profundidades ilimitadas necesita revelarse a nuestros ojos. Alberto Einstein dice: el sentimiento filosófico cósmico es la más fuerte y noble de las incitaciones a la investigación científica. Bueno, hay otro pensamiento que vale la pena. Hay algo misterioso y solitario que fue antes que el cielo y la tierra. Es inmutable, inaprensible, es la unidad y el vacío. Recorre un círculo eternamente y es inagotable, por lo que se puede llamar la madre de todas las cosas. Yo no sé su nombre, pero hago un esfuerzo y lo llamo Tao. Atentamente, Lao Tse. Hay una luz que brilla más allá de lo terreno, más allá de todos nosotros, más allá de los más altos cielos. Es la luz que brilla en el corazón de nuestro espíritu. Y esto está escrito en los libros sagrados védicos, en los llamados Upanishad. O sea, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, acá, en los Upanishad. 550 años antes de Cristo en Lao Tse. Y estos dos señores en el comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX. Bueno, así hemos concluido, y en julio 7
expondremos la parte 3 de A dónde vamos. Hablaremos sobre las consideraciones evolutivas perfectibles del espíritu humano después de la muerte. Hablaremos del reciclaje encarnatorio para su perfeccionamiento espiritual en el más allá. Esto en realidad va a ser el deleite de muchas personas que tratan de descubrir qué pasa después de la muerte. Sobre todo después de que Juan Pablo II desautorizó dogmas tan fundamentales en la iglesia como que el diablo no existe, como que el cielo, el purgatorio y el limbo y el infierno no existe ninguno de ellos. Entonces, ¿qué pasa en el más allá después de la muerte? Nosotros rescatamos esa incógnita y la desarrollamos y la vamos a ver la próxima semana. No se la pierdan, porque creo que va a ser muy interesante para el conocimiento de todos nosotros. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, la atención y la comprensión. Vamos a dar entonces inicio al conversatorio.